mi gloria, libre soy por tu victoria. Tengo una nueva historia y sé que estoy viviendo en la bondad de mi Dios. Bueno es Dios para mí, Él me rodea, Él me rodea. Bueno es Dios para mí, mi vida entera, viviendo en la bondad de mi Dios. Mi Jesús, mi esperanza, libre soy, nada me falta. Cantaré con toda mi alma y sé que estoy viviendo en la bondad de mi Dios. Bueno es Dios para mí, Él me rodea, Él me rodea. Bueno es Dios para mí, mi vida entera, viviendo en la bondad de mi Dios. Y la iglesia dice, yo vivo en tu abundancia. Te quiero dar las gracias. Hey. Yo vivo en tu abundancia. Te quiero dar las gracias, gracias. Yo vivo en tu abundancia. Te quiero dar las gracias. Yo vivo en tu abundancia. Te quiero dar las gracias, gracias. Bueno es Dios para mí, Él me rodea, Él me rodea. Bueno es Dios para mí, mi vida entera, viviendo en la bondad de mi Dios. Tu nombre Jesús calma toda tempestad. Tu nombre Jesús, vida a lo muerto da. Tu nombre Jesús es el que puede salvar y es digno de adorar. Clamo a Cristo, clamo al nombre que sana, reina en poder y victoria, algo resucitará. Cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que sana, digno de toda la gloria.
Vamos, iglesia, decláralo con autoridad que el Señor nos ha dado. Muerte, ya no reinas más, y tumba hoy vacía estás. Muerte, ya no reinas más, tumba hoy vacía estás. Muerte, ya no reinas más, tumba Estamos en ti, Santo Dios. Miradas con tu amor, eres luz en tinieblas, esperanza, eres Dios, corazones renuevas. Es tu aliento en mi ser, por tu espíritu en mí, te alabaré. Es tu aliento en mi ser y te alabaré por siempre. Oh, grande eres Dios, vida das con tu amor, eres luz, tú eres
Qué gusto estar con ustedes en este día para compartir la palabra de Dios. Justo acabamos de tener un tiempo hermoso en la presencia del Señor y estaba pensando en este verso que encontramos en la palabra de Dios que dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y no importa si usted está reunido en un lugar físico o usted está en su casa, en su sala, en su auto, donde quiera que usted esté, Dios habita en las alabanzas. Cuando adoramos al Señor, Él está aquí. Así que Él está donde usted está, Él está en este lugar. Así que vamos a abrir la palabra de Dios el día de hoy para aprender y para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo invito a que saque su Biblia donde quiera que la tenga, la prenda si está en su dispositivo electrónico. El libro de Jueces, capítulo 11. En un momentito vamos a leer algunos versos de este capítulo. Pero esta semana me estaba recordando la historia que encontré hace algún tiempo atrás de un hombre llamado Christopher Garner. Una historia, la verdad, bastante impresionante porque este hombre crece en una familia disfuncional. Su papá lo abandona cuando es niño. Después de que lo abandona, su mamá se vuelve a casar una segunda vez, pero se casa con un hombre alcohólico que termina abusando de él, golpeándolo al punto de que termina muy lastimado. Pero no solamente eso, sino que la historia cada vez va empeorándose. Su mamá termina 2 veces en la cárcel. La primera vez por un fraude que hace una oficina de gobierno y la segunda vez por un intento de homicidio. Imagínese usted, él termina en una casa de asistencia para menores donde es violado. Él crece, se casa una primera vez donde fracasa su matrimonio, luego se vuelve a casar una segunda vez, procrea un hijo con esta segunda esposa que él tiene. Pero los problemas económicos se intensifican a tal manera que la esposa decide abandonarlo a él junto con su hijo. Y él queda solo, devastado completamente. Pero decide hacer un compromiso para no dejar a su hijo porque él mismo había sufrido el dolor de un padre que lo había dejado y él había prometido que él no iba a repetir esa misma historia. La situación se empeora al punto de que terminan viviendo en las calles, durmiendo en estaciones de trenes, inclusive hasta donando sangre para poder obtener cierta cantidad de dinero para poder comer. Pero en el corazón de él había un deseo de superarse, de no quedarse estancado, al punto que comienza a trabajar, a tratar de superarse y se inscribe en un lugar para poder estudiar y ser corredor de bolsa. Contra todos los obstáculos que él pudo tener, se logra graduar de esa clase como uno de los mejores estudiantes y termina siendo contratado por la misma compañía que lo entrenó. Hoy en día es un hombre exitoso que viaja por el mundo, inspirando a las personas, motivándolas a salir adelante, pero no solamente eso, sino que además él tiene obra social, ayuda a las demás personas que están pasando por necesidad. Y recordaba esa historia porque quizás usted también la ha conocido, quizás usted no reconoce el nombre de esta persona, pero quizás usted se ha visto la película que se hizo con la historia de este hombre. Porque la película se llama En búsqueda de la felicidad, actuada por el actor Will Smith. Y estaba recordando esta historia porque se asemeja de alguna manera a la historia de un hombre en el Antiguo Testamento llamado Jefté, que encontramos, por cierto, su historia en el libro de Jueces, capítulo 11. Y es ese tipo de historias donde hay un dicho popular que dice que lo que mal inicia, mal acaba. Pero la verdad es que la historia de Jefté, yo creo que hay que cambiarle un poco ese dicho popular, porque lo que mal inicia, bien termina cuando Dios entra en escena. Y es justo lo que pasa en la vida de Jefté, porque todos en esta vida nacemos con un propósito y un destino. Claro, un propósito y un destino, pero lo que sucede es que conforme avanzamos en la vida, nos vamos a encontrar con obstáculos, con situaciones que nos quieren detener para no llegar a ese destino. Y eso fue lo que le sucedió a Jefté. De hecho, en el capítulo 11 del verso 1 nos comienza a describir quién es Jefté y lo quiero invitar para que usted abra su Biblia y me permito leer para ustedes el día de hoy el primer verso del capítulo 11 del libro de Jueces y dice de esta manera: Jefté Galadita era esforzado y valeroso, hijo de una mujer ramera. Es interesante que nos dice aquí que quién era él. Y cuando nos dice quién era él, me llama la atención porque la verdad es que, como mencioné hace un momentito, todos nacemos para cumplir un propósito en esta vida. Pero probablemente Jefté no tenía un propósito, simplemente vivía como algunas personas solamente existen, viven el día de hoy, sin ninguna aspiración, sin ningún deseo, sin ningún futuro promisorio por delante.
Pero aquí nos dice quién era él. Y me llama mucho la atención porque en primer lugar nos dice que él era un hombre esforzado y valeroso. Y en segundo lugar nos dice quién era su mamá. Y dice, y por cierto, su mamá era una mujer ramera, una mujer de la calle. Me llama la atención porque lo que lo definía a Jefté no era su pasado, no era quién era su mamá, no, lo que lo definía a él, que él era un hombre esforzado y valeroso. Y me llama la atención porque el día de hoy cuando uno le pregunta a las personas, ¿quién es usted?, muchos sacan a relucir su pasado. Es que si usted supiera del barrio donde yo nací, si usted supiera de la familia donde yo vine, si usted supiera del país de donde yo vengo, si usted conociera las costumbres de mi familia, pero se les olvida quiénes son ellos, qué semilla ha Dios puesto en ellos. Porque Dios ha puesto una semilla en cada uno de nosotros para cumplir un propósito, llegar al destino, pero se nos olvida. En pocas palabras, ponemos nuestro pasado en primer lugar antes que nuestro nombre. Y se nos olvida que Dios ha puesto una semilla de grandeza dentro del corazón de cada uno de nosotros. Pero la realidad es que uno no puede negar su pasado. Y el pasado está escrito aquí en este primer verso. Y nos dice que el pasado de él es que su mamá era una prostituta. Y uno dice, qué tremendo. Claro que sí. Porque muchos pueden pensar, él está marcado para el resto de su vida, va a estar excluido por una sociedad. Claro, hijo de una mujer de la noche. Y uno puede preguntarse, ¿y qué significa tener una mamá prostituta? Muy probablemente vergüenza, probablemente inseguridad, rechazo de una sociedad, un futuro incierto. Tantas cosas podrían suceder. Y es que al enemigo le encanta traer el pasado a nuestro presente para detenernos, para avanzar a un futuro. Siempre le va a encantar decir, acuérdate de dónde vienes, acuérdate de la familia, acuérdate inclusive de tus propios errores. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de detenerte, de no avanzar y de que olvides qué semilla Dios ha puesto en tu corazón. Pero el Señor hoy te quiere recordar algo. Justo lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 29, el verso 11. Y Él dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien, dice la Escritura, y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Oiga, me encanta la última parte, para darte un futuro y una esperanza. Claro, porque hay gente que ha perdido la esperanza y piensa que no hay un buen futuro. Pero déjeme decirle, cuando Dios entra en escena, hay un buen futuro. Y eso es lo que yo declaro sobre tu vida. Hay un futuro lleno de bendiciones, no importando el pasado que has tenido. Pero en el caso de Jefté, la sombra de su pasado llegó a su presente y lo visitó, lamentablemente. Le tocó la puerta y él abrió. Y nos dice el capítulo 11, ahora el verso 2, y me permito leerlo para ustedes, dice de esta manera. Pero la mujer de Galaad, dice, le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo, oiga, de otra mujer. Le dijeron, te tienes que ir de acá, te tienes que ir de acá porque tú no eres un hijo legítimo. No, tú no eres hijo de nuestro papá en el fondo. Y entonces tú te tienes que ir y se atreven, mire, qué desfachatez, se atreven a decirle, tú no tienes parte aquí en la herencia de nuestro padre. Y yo me quedo pensando, ¿no se supone que el que decide a quién tiene que heredar es el padre y no los hermanos? Pero estos medios hermanos se atribuyen esa capacidad para decirle, vete de aquí, tú no tienes parte en esta herencia. Lamentablemente, el día de hoy todavía pueden visitarnos medios hermanos, y estoy hablando metafóricamente, que van a susurrar a nuestro oído y nos van a querer decir, tú no tienes parte en la herencia. Pero déjeme decirle, eso es una mentira, porque tu Padre Celestial tiene una herencia y es una buena herencia para ti. Pero esos medios hermanos no se van a callar, van a insistir y constantemente van a estar hablando a nuestro oído, trayendo nuestro pasado. Recuerda que tú eres un hijo ilegítimo. Recuerda que tú no tienes parte en esta herencia. Recuerda tu pasado. Recuerda la familia de donde tú vienes.
Recuerda que esa familia se ha separado y ha habido divorcios una y otra vez. Recuerda que los hijos de toda esta familia se han perdido y los hijos tuyos también se van a perder. Recuerda las adicciones que han vivido. Es más, recuerda tus propios errores, porque esos errores te han detenido y te seguirán deteniendo. Esas voces de esos medios hermanos se van a encargar de que tú no avances y no llegues al destino que Dios tiene para ti. Pero usted y yo tenemos que ser muy intencionales para callar esas voces cuando ellos vengan. ¿Sabe qué sucede con Jefté? Él no calló esas voces. Él creyó lamentablemente las voces de esos medios hermanos. Y lamentablemente él tomó un rumbo equivocado. Salió de Galat y salió huyendo y terminó en una tierra muy lejana. Y la Escritura nos dice que llegó a un lugar llamado Top. Interesante, porque al llegar a Top se encontró con un grupo de hombres muy similares a él. Hombres que habían muy probablemente recibido un rechazo también de sus propias familias. Dice que era un grupo de hombres ociosos, sin hacer nada. Y lo reciben con brazos abiertos. Y es que eso es lo que sucede cuando uno sale huyendo de las situaciones. Siempre va a encontrar compañía. Siempre va a encontrar rechazados sociales, ¿verdad? Que van a ser bienvenidos a este grupo, al grupo de los que han sido rechazados, de los que nadie los entiende, de los que están dolidos. Claro, un grupo de gente dolida. Y es interesante también porque cuando uno se pone a estudiar el significado de esta palabra, de este pueblo Top, significa que era un lugar bueno. Pero déjeme decirle, era la falsificación de un lugar bueno. Porque aunque parecía un lugar bueno donde había encontrado compañía, no era un lugar bueno. Era un lugar de las falsificaciones, diría yo, de las bendiciones de Dios. Encontró alegría, sí, pero una alegría falsificada, no era una alegría verdadera. Encontró compañía, pero claro, compañía equivocada. Encontró un lugar donde llenar vacíos, pero los estaba llenando de la manera equivocada. Top no era un lugar de bendición, pero terminó allí porque escuchó las voces de sus medios hermanos y terminó escapando. Y nos dice la Escritura que no solamente se juntó con estos hombres, porque al llegar a ese lugar tenía ahora que encontrar una manera para sobrevivir. En la casa de su papá tenía todo lo que necesitaba, pero ahora, ¿cómo iba a comer? ¿Cómo iba a vestirse? ¿Cómo iba a sobrevivir? Dice que con este grupo de hombres, la Escritura nos dice, comenzaron a saquear a personas, comenzaron a robar literalmente. Y uno se queda preguntándose, ¿qué hace un hombre, como nos dice el primer verso del capítulo 11 de Jueces? Un hombre esforzado y valeroso, llamado para un tiempo específico en la historia de su vida, para alcanzar el propósito y el destino de Dios, juntándose con un grupo de hombres ociosos, terminando robando a los demás. ¿Qué hace un hombre haciendo esto? Bueno, terminó allí. ¿Sabe por qué? Porque escuchó lamentablemente las voces de medios hermanos que le estaban diciendo mentiras y que él permitió que esas mentiras se adentraran en su corazón y salió huyendo para terminar en ese lugar. Y es lo que en muchas ocasiones nos puede suceder a cada uno de nosotros. Cuando escuchamos las voces del enemigo susurrándonos diciendo, no hay nada bueno para ti, acuérdate del pasado, acuérdate de tu familia, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y esa voz constantemente atemorizándote. Lamentablemente, cuando permitimos que eso entre, terminamos huyendo en un lugar donde terminamos amargados, juntándonos con las personas equivocadas, creyendo cosas que están equivocadas. Y en un lugar donde uno dice, ¿cómo yo terminé aquí? Bueno, porque escuchamos esas voces. La verdad es que no solamente se juntó con la gente equivocada, sino que terminó haciendo cosas equivocadas, como dije hace un momento. Pero ¿sabe qué? Bendito Dios, porque como mencioné al inicio, como dice el dicho popular, lo que mal inicia, dice el dicho popular, mal termina. Pero cuando Dios entra en escena, las cosas cambian. Y en el caso de Jefté, así fue. Lo que mal inició, no terminó mal porque Dios entró en escena. Dice la Escritura que al estar con ese grupo de hombres, él terminó siendo el líder de ese grupo, lo que lo capacitó en el destierro para que él terminara siendo un guerrero esforzado y valiente, capacitado inclusive para salvar a su propio pueblo. Y usted dice, salvar a su propio pueblo, pero ¿salvarlo de qué? Bueno,
Permítame leerle lo que nos dice el mismo capítulo 11 a partir del verso 4 al verso 11 ahora. Oiga lo que dice la Escritura. Por ese entonces, los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad, o sea, los líderes de ese pueblo, oiga, mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob. Oiga, lo mandaron a buscar. Y le dijeron, ven y sé nuestro comandante. ¡Ja! Dicen, en mi tierra le pidieron cacao. Ahora sí, regresa. Ayúdanos a pelear contra los amonitas. Y mire lo que les dice Jefté. Pero Jefté les respondió, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Pero mire lo que le contestan. Porque te necesitamos, contestaron los ancianos, y si marchas frente a nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Jefté, de Galaad, perdón. Y Jefté le respondió a los ancianos, mire lo que responde él. A ver si entiendo bien, como que no le estaba capturando bien la atención, no estaba captando bien. Y les dice, un momento. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre las amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército en Mizpa, en presencia del Señor. Oiga, el Señor estaba presente ahí. Qué tremendo, ¿no? Lo echan, pero ahora lo vuelven a traer de regreso y en presencia del Señor lo proclaman gobernante del Señor. Y el último verso dice, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. El hombre que fue rechazado por sus medios hermanos, que le dijeron que era hijo legítimo, no sirves para nada, tienes que irte. Ahora van y lo traen de regreso porque ven en él algo que ellos no tienen. Ven en él una capacidad. Lo que aparentemente vino para mal, Dios lo volcó para bien. Déjeme decirle, ese es Dios en nuestra vida. El Dios que nos redime, el Dios que cambia las situaciones cuando parece que no pueden cambiar. El Dios que abre puertas que estaban cerradas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que suceda esto? Es Dios entrando en escena. Ese es Dios redimiéndote. Y yo no sé qué situación estás viviendo, pero déjeme decirte, Dios quiere redimirte. Dios te va a redimir y Dios va a actuar a favor tuyo. Y uno dice, bueno, Dios me redime, me saca de esta situación, pero ¿con qué propósito? Bueno, el apóstol Pablo nos dice cuál es el propósito en 2 de Corintios, capítulo 1, el verso 4, y me permito leerlo para usted. Dice que Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Hay propósito en esa redención. Para que cuando otros pasen por dificultades, oiga, nosotros podamos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo no sé por qué situación estás pasando. Puede ser que has vivido una situación muy similar a Jefté. Te han susurrado esos medios hermanos, te han rechazado, te han sacado, probablemente quizás hasta físicamente de tu propia casa. Quizás no físicamente, pero emocionalmente te han sacado. Te han dañado a través de palabras que te han hablado. Has vivido situaciones muy duras como las que vivió Jefté. Pero déjame decirte, Dios está contigo para redimirte. Puede ser que te sacaron y tú dices, terminé en Top. Sí, terminé en el lugar equivocado. Y me amargué y me he juntado inclusive con las personas equivocadas, como alguien me dijo hace algún tiempo atrás. Dice, terminé en un lugar donde me dije yo, ¿por qué me junté con esta gente? Si yo no era así. Y es más, inclusive adopté las costumbres de esta gente que no eran ni tan siquiera mis costumbres. Pero déjame decirte, aún en ese lugar, Dios te va a alcanzar porque Él te ama. Y como Él te ama, Él no te va a dejar de la manera en la cual tú te encuentras. Te va a sacar de ese lugar, te va a sacar de ese pozo de la desesperación y te va a sacar a un lugar de bendición y de paz. Por otro lado, puede ser que no hayas escapado a Top, pero te están hablando esas voces extrañas, digo yo. Claro, porque las ovejas, dice la palabra, escuchan la voz del buen pastor.
Y tienes que escuchar una única sola voz, la voz del buen pastor, de tu Señor Jesús. Pero has escuchado las voces de esos medios hermanos, déjame decirte, hoy te animo para que calles esas voces y concentres tu atención solamente en lo que Dios dice de ti, que Él tiene planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y aunque aparentemente todo esté oscuro, a donde no veas luz en medio de ese túnel oscuro, quiero decirte algo. La luz de Jesús está brillando y va a brillar y el Espíritu Santo te va a dirigir y vas a salir de ese lugar. Jefté terminó regresando a su pueblo natal y no solamente liberó a su pueblo de la opresión de esta nación que venía a atacarlos, sino que dice la Escritura que él conquistó otras 20 pueblos más y terminó siendo el líder de Israel. En Jueces usted lo puede leer luego con detenimiento. Y al ser el líder de Israel, Dios lo levantó a un lugar de dignidad, a un lugar de honra, habiendo sido un hombre que lo habían humillado, deshonrado. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo también. Es interesante que al final de la historia, cuando ya acaban los últimos días de Jefté, él termina siendo enterrado en Galat, en su pueblo natal, y no en Top. Y eso es lo que va a suceder contigo también. No vas a terminar en Top, no. Levanta maleta, vete para Galat. Ese es el lugar que Dios tiene para ti. Es hermosa la historia, porque inclusive cuando nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando comienza a enlistarnos una serie de hombres de la fe y mujeres de la fe. ¿Sabe quién está ahí en esa lista? Jefté también está en esa lista como un héroe de la fe, porque decidió creerle a Dios. Y esa es la invitación que yo creo Dios te hace hoy en este día. Créele a Dios, no le creas a esos medios hermanos. Dios ha puesto semillas de grandeza en cada uno de nosotros, sí. Semillas de grandeza que quieren ser ahogadas. Claro, quieren ser ahogadas, ¿por qué? Por voces extrañas, para que te mientan, para que tu pasado te vuelva a visitar a tu presente y no te permita llegar a tu futuro, para decirte no hay nada bueno por delante. Pero quiero recordarte, como a Jefté lo sabía muy bien, ¿quién era él? Él era un hombre valiente y esforzado. Y claro, tenía un pasado, sabía quién era su mamá, pero déjame decirte, Dios ha puesto una semilla de grandeza en tu corazón. Y hoy yo te animo para que tú sepas quién tú eres. Y para que tú sepas quién tú eres, tienes que ir a la palabra de Dios. Y tienes que darte cuenta quién eres en Cristo. En Cristo eres una nueva criatura. En Cristo eres bendecido. En Cristo has sido salvo. En Cristo tienes la bendición del Dios 3 veces santo. En Cristo eres libre. Tienes que estar en Cristo. Y déjame decirte, puede ser que en este día tú no estés en Cristo. Puede ser que nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Puede ser que has escuchado acerca de Dios toda tu vida. Puede ser que hayas seguido una tradición, pero nunca has tenido una relación personal con tu Señor Jesús. Y ese es el primer paso para que tú puedas salir de Top y callar esas voces de esos medios hermanos. Y yo hoy te quiero hacer esta invitación para que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador y Él tenga lugar en el trono de tu corazón. Y ahí donde te encuentres, no importa el lugar, porque no hay lugar que sea un impedimento para que puedas tomar este paso de fe y aceptar a Jesús en tu corazón. Es más, puede ser que inclusive has aceptado a Jesús en tu corazón anteriormente, pero te apartaste del camino en algún momento. Quizás inclusive escuchaste las voces de esos medios hermanos, te amargaste, saliste huyendo y terminaste en Top. Pero déjame decirte, no es casualidad que te hayas conectado el día de hoy, porque el Señor, ahí donde te encuentras en Top, en ese lugar lejano, el Señor te está llamando hoy para que regreses al lugar que Él tiene para ti. Y voy a pedirte aquí donde te encuentres, hagas esta oración. Es una oración que yo hago, tú la repites, pero es tu oración. Repite después de mí: Padre Celestial, hoy me acerco delante de ti en el nombre de Jesús, reconociendo que estoy lejos de ti, que me aparté, seguí el rumbo equivocado. Pero hoy, Señor, he escuchado tu voz y hoy te pido perdóname. Perdóname por mis pecados, perdóname, Señor, por haberme apartado de ti. Hoy te
reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de este día, yo decido seguirte todos los días de mi vida. Toma el trono de mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta sencilla oración, yo te quiero hacer una invitación para que nos envíes un mensaje de texto. Si vives aquí en Estados Unidos, escríbenos un mensaje de texto al 77377. Lo repito, 77377. Escribes la palabra nuevo e inmediatamente te va a llegar información para que puedas saber cuáles son los siguientes pasos en tu caminar con el Señor. Si vives fuera de Estados Unidos, escríbenos un correo al email nuevo@lakewood.cc. Vuelvo a repetirlo, nuevo@lakewood.cc, y te vamos a estar enviando un correo electrónico con información que te va a ayudar a crecer en este peregrinaje espiritual. Pero te felicito por tomar esta decisión. Adelante en tu caminar con el Señor. Y para todos aquellos que probablemente tú dices, yo acepté al Señor en mi corazón, pero la verdad es que estoy en top, la verdad es que he escuchado esas mentiras. Hoy te quiero hacer un llamado y quiero terminar orando por ti para que hoy recapacites, te levantes de ese lugar y digas, yo no pertenezco a este lugar, yo no pertenezco a este lugar. Yo pertenezco a Galat, yo sé cuál es mi ciudad natal, yo sé cuál es mi ciudadanía, yo sé quién es mi papá, yo sé cuál es mi herencia. Pues es momento para tomar tu herencia, es momento para que tú sepas quién tú eres en Cristo y te levantes de ese lugar, te sacudas el polvo y camines hacia el futuro que Dios tiene para ti, porque hay un futuro lleno de bendiciones. Y termino orando por ti también hoy en este día. Y declaro esta bendición que se encuentra en el libro de Números el día de hoy. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y que te dé de su paz. Y que toda voz extraña de medios hermanos que se ha levantado para mentirte, para detenerte, para obstaculizar tu avance, hoy en este mismo se calle en el nombre de Jesús. Que tus oídos puedan ser oídos selectivos, que escuchan solamente la voz de tu Padre Celestial, de buen pastor. Que a partir de este día te puedas levantar de todo pozo de desesperación, de todo lugar donde tú no perteneces, para caminar hacia el destino que Dios tiene para tu vida. Yo hoy te bendigo. En contra de toda maldición que ha sido promulgada en contra de tu vida, yo declaro que eres un hombre, una mujer, un joven bendecido por el Señor Dios Todopoderoso. Que hay propósito, que hay una semilla en ti que va a germinar, va a crecer y vas a producir mucho fruto para la gloria del Señor. Que vas a ver la misericordia y la bondad del Señor para con tu vida. Que hay dones y talentos que van a crecer en ti y que los vas a utilizar para la gloria del Señor. Que vas a bendecir a los que te maldigan y vas a ver la mano poderosa del Señor sobre tu vida. Porque tú no perteneces a ese lugar lejano llamado top. Tú perteneces a una ciudad celestial que Dios tiene para ti. Así que yo te bendigo hoy. Declaro que la obra de tus manos es bendecida. Que lo que tú hables será palabras de bendición y que tu corazón será un corazón sano, libre de amargura, libre de resentimiento, para bendecir a los demás. Así que yo te bendigo hoy en este día. Te bendigo en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, sigue avanzando en tu vida espiritual, que sigas conectado con los servicios aquí en la iglesia Lakewood y que sigas creciendo y amando más al Señor tu Dios y cada día enamorándote más de la palabra de Dios. Esta es mi oración. Dios te bendiga y estamos conectados semana tras semana a través de la iglesia Lakewood y todo lo que ofrecemos aquí. Así que nos vemos hasta pronto. Dios te bendiga.